borde anterior del músculo trapecio hacia adelante se considera cuello. Es la línea media superior. La parte posterior que abarca el músculo trapecio se llama nuca. A veces nos agarramos nuca y le duele el cuello. Esta porción ya es considerada nuca. ¿Sí? Entonces el cuello se delimita por su triángulo posterior. El cuello estaba dividido en un triángulo anterior y un triángulo posterior. ¿Por qué músculo? El esternocleidomastoideo, ¿no? Es este de acá. Este músculo es el esternocleidomastoideo, que tiene dos porciones. Y justamente dijimos que los dos fascículos del esternocleidomastoideo también dejaban un triángulo, ¿no? Si recuerdan, que se llama el triángulo de Selillot. Por donde podemos palpar a veces dicho, en esa parte profunda, encontramos el nervio frénico para relajar un poco cuando tiene hipo, ¿no? El nervio frénico inerva el músculo diafragma. Detrás del esternocleidomastoideo, o sea, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, vamos a encontrar el triángulo posterior. ¿Ah? Entonces, el límite anterior del triángulo posterior será el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Por detrás, que será el borde anterior del músculo trapecio. Y por debajo, la tercera porción de la clavícula. Entonces ahí se forma un triángulo. ¿Se dan cuenta? Eso se llama el triángulo posterior. Este triángulo posterior, a su vez, se va a dividir en dos. ¿No? Aquí tenemos un músculo que tiene dos vientres. Un vientre superior y un vientre inferior. Se llama el músculo homoioideo. Este músculo homoioideo que está dividiendo el triángulo posterior en dos triángulos. Entonces, en el triángulo posterior vamos a encontrar dos triángulos. Un triángulo que está dentro de ese triángulo posterior, en la región superior, llamado el triángulo, ¿alguien sabe cómo se llama? Occipital. Se llama el triángulo occipital. El que está por debajo se llama el triángulo supraclavicular. ¿Sí? Entonces acá encontramos dos triángulos, el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. Vamos a hablar primero del triángulo occipital. En la parte más superficial, o sea, lo que sería su pecho, este triángulo occipital, vamos a encontrar bien y vamos a resultar. Como piso, vamos a encontrar varios músculos acá en este triángulo occipital. Si vamos de arriba hacia abajo, tenemos primero este músculo, que es el esternio de la cabeza, la parte más superior, ¿no? Músculo esternio de la cabeza. Luego tenemos otro músculo, que es el elevador de la escápula, que está acá debajo del esternio de la cabeza. Músculo elevador de la escápula. Luego tenemos los escalenos, ¿no es cierto? Acá por ejemplo están los tres escalenos: posterior, medio y anterior. El escaleno posterior, el escaleno medio y el escaleno anterior. ¿Sí? Eso van a servir como piso de este triángulo occipital. ¿Cuál es el contenido de este triángulo occipital? Vamos a encontrar una serie de vasos y nervios importantes. Enfocarnos en este triángulo occipital. Comenzamos por los vasos. Acá vamos a ver esta arteria, por ejemplo, que sale justamente de este triángulo. Y le da el nombre del triángulo. Está en la parte más superior. ¿Será la arteria? Occipital. Esta es la arteria occipital. ¿No? En la parte más superior, casi en el ángulo del triángulo occipital. También vamos a encontrar nervios importantes, como por ejemplo, tenemos por acá el nervio accesorio o espinal. ¿No? ¿Qué par craneal es? Onceavo par craneal. ¿No? Este nervio accesorio o espinal me va a inervar al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Eso es contenido de este triángulo occipital.
Vamos a encontrar también los troncos superiores del plexo braquial, ¿no? Entre el taleno anterior y medio, acá tenemos los troncos del plexo braquial, ¿no? Tronco superior del plexo braquial. Y vamos a encontrar también que está emergiendo, ¿no? Las ramas del plexo braquial superficial, que antes hemos mencionado, cruza por encima del esternocleidomastoideo. No sé si recuerdan que se le llamaba el punto de Hertz, ¿no? Que justamente el doctor Castro, si mal no recuerdo, mencionaba que es una zona erógena, ¿no? Porque produce mucha excitación. Entonces, pasan o aparecen dentro de este triángulo occipital, pasando por encima del esternocleidomastoideo, los que van hacia arriba y hacia adelante. Por ejemplo, tenemos el nervio occipital, menor, nervio occipital menor, que viene en la rama anterior de C2. ¿No? Luego tenemos, bueno, esto va a inervar todo lo que es la piel del cuero cabelludo de la zona superior de la nuca, ¿no? Esta piel cabelluda. Luego tenemos este nervio acá que hemos visto también cuando hablamos de la cara, que es el nervio auricular mayor. Nervio auricular mayor, que proviene de las ramas de C2 y C3. Recuerden que esto va a inervar toda la zona retroauricular, el nivel de la oreja y toda la piel de la región parotídea. Sobre todo esto es inervación sensitiva. Luego acá tenemos otro nervio que está cruzando por delante del esternocleidomastoideo, y este se llama el transverso del cuello. Nervio transverso del cuello, o también conocido como cervical transverso. Este nervio transverso del cuello va a inervar toda la parte anterior, ¿no? De la piel del cuello, inervación sensitiva. Y hacia abajo y hacia atrás, estas ramas, algunos lo dividen en dos, otros solamente mencionan uno, como en este caso, que vendría a ser el ramo supraclavicular. De donde, en esta oportunidad, también estaría saliendo el nervio supraclavicular. Algunos dividen en dos, a veces en la disección encontramos separados: nervios supraclaviculares y supraclavianos. Estos ramos supraclaviculares y supraclavianos provienen del ramo de C3 y C4. ¿No? Por delante del taleno anterior vamos a encontrar también un nervio por encima del taleno anterior, en el triángulo occipital, una parte del nervio frénico. El nervio frénico también proviene del plexo cervical. En este caso viene de C3, C4 y C5. Principalmente C4. ¿Por qué principalmente? Porque a veces puede ser C3 y C4, o a veces puede ser solamente C4 y C5. Pero normalmente se considera C3, C4 y C5. ¿No? Entonces, nervio frénico. Todo eso es contenido del triángulo occipital. Hacia abajo vamos a observar, ¿no? Otro triángulo, dijimos, cuyo límite superior sería el vientre posterior del músculo homoyoideo. No, perdón, el vientre inferior del músculo homoyoideo. El músculo homoyoideo sería el límite superior. El límite anterior sería el borde posterior e inferior del esternocleidomastoideo, y el borde inferior sería el borde superior del tercio medio de la clavícula. Entonces ahí tenemos un pequeño triángulo llamado el triángulo supraclavicular, antes llamado subclavio. Como techo, en este caso, vamos a tener al músculo platisma, porque si lo agregamos, vamos a ver que bueno, encima va a estar el músculo platisma, formando el techo. Y como piso, vamos a encontrar el taleno medio anterior y además la primera costilla. ¿Cuál es el contenido? En este caso, podemos observar lo que vendría a ser los troncos inferiores del plexo braquial. Tronco inferior del plexo braquial. Tenemos una porción de la arteria subclavia, la tercera porción de la arteria subclavia. Tenemos también
la llegada de la vena yugular externa hacia la vena subclaviana. ¿Sí? Y obviamente la porción inferior también, bueno, esta pequeña porción que cruza también el nervio frénico de esta zona. Eso nada más sería el contenido de este triángulo al que llamamos subclavio. Básicamente esto tiene una importancia clínica para poder llegar hacia la arteria subclavia o hacia la vena subclavia. ¿Sí? En cuanto al triángulo occipital, la mayor importancia clínica es abordar de estos nervios del preso cerebral superficial o del nervio espinal cuando se tiene que hacer algún tipo de procedimiento y se quiere hacer un bloqueo nervioso en la región del cuello. No olvidar también, ya que estamos viendo el triángulo posterior, y hemos mencionado tanto el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿no? Y entre ambos se forma el triángulo de los escalenos. Y por ese triángulo de los escalenos están pasando los troncos que van a formar el plexo braquial. Que hemos visto en anatomía del cuerpo humano, ¿no? ¿No sé si hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que vamos a apreciar del triángulo posterior. Gracias, Carlos. Bien, entonces vamos a continuar. En la parte anterolateral del cuello, entonces, distinguíamos los triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior, que se acaba de ver aquí. Y cada uno de esos triángulos, anterior o posterior, se podía encontrar a su vez subdivisiones, triángulos más pequeños, que nos permitían identificar ciertas estructuras con un poco más de precisión. Ahora vamos a ver la parte posterior. La parte posterior del cuello. Parte posterior del cuello. Esa parte la conocemos comúnmente como la nuca, ¿no? La nuca. Entonces, esa zona va a estar detrás de las estructuras vertebrales que están sosteniendo al cuello, o sea, detrás de las vértebras cervicales. Y vamos a destacar las estructuras musculares principalmente. Entonces, al observar la parte posterior del cuello, observamos nosotros que la estructura más superficial, en cuanto a músculo, viene a estar correspondiendo a este músculo amplio, grande, que se denomina el trapecio, ¿sí? El trapecio, al cual lo hemos descrito al observar el miembro superior, porque la principal acción con la que se relaciona este músculo está en los miembros superiores. Bueno, este músculo tiene una parte superior, llamémoslo así, que desciende, sus fibras descienden desde la región craneal, donde se está originando, hacia la parte lateral, donde va a insertarse a nivel de las estructuras claviculares o también del acromion. Entonces, esa parte superior del músculo trapecio, que por la orientación de sus fibras es la parte descendente, digamos es la parte de la estructura muscular más superficial de la nuca. Entonces, si lo eliminamos, vamos a encontrar a otros músculos
de la nuca, a los cuales ahora se les va a considerar músculos más profundos. Y a su vez, dentro de estos músculos profundos, vamos a tener también que hay un grupo superficial, un grupo intermedio y otro grupo mucho más profundo, a los cuales se les va a denominar suboccipitales. Entonces, despejado la parte superior del trapecio, que viene a tener las fibras descendentes, lo que se observa ahora viene a ser dos músculos que reciben el nombre de esplenio. Esplenio de la cabeza. El esplenio de la cabeza. Como podemos ver, estos dos músculos divergen hacia la parte superior, hacia donde van a ir a insertarse. Y entonces dejan un espacio también de forma triangular. Entonces, a este triángulo está delimitado por los esplenios de la cabeza hacia los costados, y hacia arriba tendríamos a la línea nucal superior, el hueso occipital. Se le denomina también el triángulo de los esplenios. El triángulo de los esplenios. Y lo que va a estar en la parte interna, dentro de este triángulo, va a ser el siguiente grupo de músculos. Bien, entonces, este músculo que viene a ser el esplenio de la cabeza, se va a originar en las apófisis espinosas. En las apófisis espinosas, más o menos desde la tercera vértebra cervical hasta aproximadamente la tercera vértebra torácica. Y desde ahí, miren, las fibras van a ascender y se van a ir hacia afuera para llegar a insertarse a nivel de la apófisis mastoides y también a nivel de la línea nucal superior. Si más o menos se quiere ver cuál sería el movimiento que hace este músculo, pues como vemos ahí, una de esas funciones es la de rotar la cabeza hacia el lado que se está contrayendo. Si es de la izquierda, si es de la derecha, la derecha. Pero cuando se contraen en forma simultánea, lo que van a hacer es extender la cabeza. Como cuando miramos hacia arriba, miramos a la luna, extendemos la cabeza. Entonces hay que considerar esa situación en relación con este músculo. El otro músculo que está también dentro de este plano, que vendría a ser el más superficial de los planos profundos, viene a ser este músculo que recibe el nombre de esplenio del cuello. El anterior era el esplenio de la cabeza y este es el esplenio del cuello. Estos músculos esplenios se encuentran en posición lateral en relación a los esplenios de la cabeza. Entonces, esplenio del cuello sería el otro músculo. Si queremos ver el origen y la inserción, en relación al origen, se estaría originando más o menos en las apófisis espinosas desde T3 hasta T6. Y de ahí las fibras se dirigen hacia arriba, para insertarse ¿dónde? Para insertarse en las apófisis transversas de las tres primeras vértebras cervicales, es decir, en el atlas, el axis y la tercera vértebra cervical. Entonces, la función de este músculo también va a ser la de ayudar a rotar la cabeza. Bien.
Entonces, el esplenio de la cabeza de un lado, el esplenio de la cabeza del otro lado, el esplenio del cuello de un lado, el esplenio del cuello del otro lado. Esos serían los músculos más superficiales del grupo profundo que están en el cuello. Si los eliminamos, vamos a tener aquí, ok, gracias. Muy bien. Entonces, habiéndose eliminado los músculos que constituyen la capa de los esplenios, por debajo de ellos, el grupo de músculos intermedios, músculos profundos del cuello, vamos a tener a dos, cuya denominación antigua era complejo mayor, complejo menor, y por eso se les decía entonces el grupo de los complejos o complexos, como quieran llamar. Ahora, la denominación es de uno, el complejo mayor semiespinoso de la cabeza, y el otro, el complejo menor, es el longísimo de la cabeza. En la parte medial vamos a tener a un músculo bastante largo, está tanto en un lado como en el otro lado. Ese músculo viene a ser el músculo semiespinoso de la cabeza, ¿no? Semiespinoso de la cabeza. Entonces, este músculo, el semiespinoso de la cabeza, ¿sí?, va a estar originándose en las apófisis articulares superiores de las vértebras cervicales, ¿sí?, desde aproximadamente C4 hasta C7. Pero también se va a originar, como podemos ver aquí luego, en las apófisis transversas, pero ya de las vértebras torácicas, de las vértebras superiores, es decir, las que consideraríamos desde T1 hasta T6. Entonces ahí vamos al origen. ¿Y hacia dónde va a insertarse? Este músculo sigue una dirección casi recta y ascendente para insertarse en el hueso occipital, en una zona que está comprendida entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior, ¿no? En esa parte del hueso occipital, en esa área entre las dos líneas nucales superior e inferior, ahí estaría insertándose este músculo, que es el músculo semiespinoso de la cabeza. Entonces, por la dirección, la orientación que tienen estos dos músculos, su función principal sería la de extender la cabeza, ¿no? La de extender la cabeza, y obviamente también la extensión del
del cuello, cuando haya una hiperextensión. Lateral a estos dos músculos, lateral a él, vamos a encontrar al siguiente músculo que también es parte de ese grupo, que viene a ser el músculo longijísimo de la cabeza, tradicional, clásicamente llamado complejo menor. Entonces, este músculo, ¿dónde se va a originar? Se va a originar en las apófisis transversas. Las apófisis transversas, desde C4 dice hasta T4, es decir, va a incluir vértebras cervicales y las vértebras torácicas. Las últimas cervicales y, digamos, las primeras torácicas. ¿Y a dónde va a ir a insertarse? ¿A dónde va a ir a insertarse? Pues va a ir a insertarse a nivel de la apófisis mastoides, especialmente en relación con el borde posterior de la apófisis mastoides. Entonces, este músculo podemos nosotros, por la dirección que va a tener, ya ir deduciendo la función o las funciones que puede tener: rotar, ¿no?, extender. Y otro movimiento que también es la llamada inclinación de la cabeza, ¿no?, cuando hacemos esto. Entonces, esos serían los músculos de este grupo, que vendría a ser el grupo intermedio de los músculos profundos de la nuca. Bueno, en conjunto están inervados por ramas de C2 y C3, pero como son posteriores, no se olviden ustedes que siempre los nervios raquídeos tienen unas ramas hacia adelante, anteriores, y otras posteriores. Pues estos músculos, por su ubicación, están inervados por ramas que se originan de la rama posterior de C2 y C3. Y en relación a la irrigación, pues lo hace a partir de ramas de la arteria occipital y también ramas de la arteria cervical profunda. En el caso de la arteria occipital, es una rama de la carótida externa, y en el caso de la cervical profunda, es una rama del tronco tirocervical. Entonces, esos serían estos músculos. Y ahora tocaría los músculos más profundos, que vendrían a ser los músculos, por su ubicación, suboccipitales. Otra vez. Estamos en los músculos más pequeñitos, que es el plano más profundo, el más cuarto plano. Y como ven, estos músculos son pares, 4 a un lado y 4 al otro lado. Como característica principal, esos son extensores de la cabeza, como característica principal. Y otra característica que tienen estos músculos profundos son los que permiten la curvatura cervical que tiene el cuello. Es una característica bípeda solamente del ser humano. ¿Sí? Esas son dos características importantes de los músculos profundos. Y ellos van a estar comprendidos desde la línea nucal inferior hasta las 2 primeras vértebras, el atlas y el axis. Entonces empezamos para cualquiera de los lados, se va a repetir en ambos lados. Tenemos este primero que es el bueno, acá está el otro. Deshacer, ocultar. Acá deshacer, ¿no? Has puesto ocultar y deshacer, ¿no? Quiero ocultar lo de ocultar. ¿Ocultar? Le has puesto ocultar acá. Quito, deshacer, ¿no? No, selección múltiple. A ver. No quiero que venga de no, ya no importa, no importa, del otro lado. Ya. Entonces tenemos este músculo que es el recto posterior menor, recto posterior
Acá está la línea nucal inferior o línea occipital inferior y va desde el tubérculo posterior del látex. ¿A dónde? A la línea nucal inferior. Es un músculo pequeñito, recto posterior. Si lo vemos por la parte lateral, también podemos ver la disposición. ¿Sí? Y he dicho que como característica, la mayor parte son extensores, a excepción de otros músculos más. Seguimos con los otros músculos, ¿sí? Ya. Luego viene este músculo de acá, que está por fuera de él, que es el músculo recto posterior mayor. Este se origina aquí, en el tubérculo del axis. En el tubérculo del axis, como está ahí claro, y van a ver ustedes que se origina aquí en el tubérculo del axis. Recuerda cuando has visto en la práctica al hueso axis, ¿por qué el axis? Les explicaba por qué él es el único hueso que tiene un axis corto, pero muy prominente, muy rugoso, porque justamente ahí vienen los tres músculos profundos. Acá está viniendo, ahora va a venir otro, va a venir en el axis. Entonces vemos que viene desde aquí, se va por fuera, el otro está adelante y el otro está por fuera, el recto posterior. Lo vemos en la parte lateral, también lo podemos ver. Entonces, donde aquí falta sería el recto posterior menor, porque uno viene en el atlas y otro viene en el axis. Los músculos profundos solamente van a trabajar con esos dos. En la apófisis espinosa de C2 y se va a la línea nucal inferior. Rota y extiende la cabeza, pero generalmente más extiende. Quien rota más son los oblicuos. ¿Ya? Y vamos a ver inervado porque vamos a ver qué contiene. La arteria vertebral es la que le va a dar irrigación. Y vamos al tercer músculo que está por fuera de él, que es este músculo oblicuo menor o llamado también oblicuo superior. Observen en esta gráfica que los tres están seguidos. ¿Ven? Todos en la línea nucal inferior. Si aislamos este músculo, vemos que está por fuera de los otros, de los anteriores que hemos visto. Miren, por fuera de ellos. Aquí adelante está el recto menor, recto mayor y el oblicuo superior. Este, a diferencia del otro, se va desde su origen, la apófisis transversa del atlas, ya no a la apófisis espinosa, se va a la apófisis transversa del atlas y luego se va a la línea nucal superior. ¿Y qué hace? Extiende la cabeza y también produce lateralidad. Los cuatro en realidad hacen extensión, por eso dije al inicio, como característica principal son extensores del cuello, también de la cabeza. Inervado por el nervio suboccipital, vamos a ver que es una rama principal, la rama posterior llamado nervio occipital o suboccipital, o también llamado nervio occipital menor. ¿Sí? Arteria vertebral es la que le va a vascularizar a esto. Vamos con el otro, el cuarto músculo, que es un músculo que es el único que no va al hueso occipital. Va de la primera, que es este músculo, el oblicuo menor, mayor o llamado también oblicuo inferior. Vamos a aislarlo entonces y vemos, miren ustedes, este no va a la línea nucal inferior, solamente se queda entre 1 y 2. El origen es la apófisis espinosa del axis y luego va a la apófisis transversa del atlas. Recordad que a las apófisis transversas, recuerden que las apófisis transversas son rígidas, tienen un tubérculo anterior, pero eso como están atrás, van a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas, o no van al tubérculo anterior. Este músculo es el músculo que hace rotar la cabeza, juntamente con el otro músculo que hace el cocleso menor. Ese es el que rota
nota, dice que permite la rotación que hace el apófisis odontoide con el articulación acromion. Entonces hace la rotación y la angulación. Es el músculo oblicuo mayor, este de acá, y es el único que no va al nivel inferior, pero sí la mayoría de ellos se han llevado a esta apófisis, que es muy prominente, muy fuerte. Entonces, la arteria vertebral nuevamente es la que va a vascularizar a ese. No. Si lo vemos en forma lateral, estamos viéndolo, los pequeños. Estos músculos que estoy mencionando van a formar un triángulo, justamente entre los dos oblicuos, este oblicuo y el recto posterior mayor. Se llama el triángulo de los oblicuos, llamado triángulo de Tellier, que he puesto en la teoría, ¿sí? Ese triángulo va a contener dos elementos importantes, básicamente dos elementos importantes. Pero vamos a poner aquí una vez para que salga acá. Está en este triángulo. Ese es el primer nervio cervical. Es el contenido de este triángulo. La rama posterior, vuelvo a repetir, porque como han dicho, hay dos ramas, una anterior y otra posterior. La rama posterior es la que va a ir, son motores y son los que van a dar inervación a este músculo. Ese es el nervio, primer nervio cervical. Hay otro nervio que está por abajo, no ha salido los otros nervios, vamos a ver si ha salido los otros nervios. Acá sí está. Voy a eliminar estos de acá que no me permiten ver. Vamos a ver acá. Este también, el elevador de la escápula, que es el otro plano. Y vamos a ver acá. Entonces vemos el nervio cervical primero. Este es el segundo, que no se muestra tal cual es. En realidad, el segundo nervio cervical es el nervio más robusto, es el más grande, llamado nervio occipital mayor de Arnold. Acá se muestra tal cual, pero en realidad cuando uno lo ves en la práctica, lo ves tal cual, como es grande y siempre va por debajo del oblicuo inferior o mayor. Entonces, este nervio que está acá, el primer nervio occipital menor, es el que inerva a los cuatro músculos profundos cervicales. Y al músculo occipital mayor o occipital inferior, o al músculo oblicuo menor o inferior, lo inerva el primero y también lo inerva el segundo. Ambos nervios. Y este nervio occipital mayor inclusive atraviesa el complexo mayor y aparece arriba, acompañado de la arteria occipital. O sea, porque los plexos tienen ramas sensitivas y motoras. La rama motora se queda acá, pero la rama sensitiva se hace superficial. Atraviesa el complexo mayor, inervándolo,
y llega a la zona posterior de la nuca, inervando, dando sensibilidad a la parte posterior de la nuca, en la parte superior donde he dicho que es netamente cuero cabelludo, ¿sí? Ahí llega este complejo, este nervio subcutáneo. Luego tenemos pues otros nervios. Voy a eliminar esto de acá, el escaleno. Ya. Miren, los otros nervios, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. Todos los otros nervios van a estar inervando a los músculos que están en la parte ya que han visto, que han explicado el doctor, y corresponde al tercer plano, inclusive al cuarto plano. Pero muchos de estos ramas motoras son las que van a dar la inervación a los músculos que están en esa zona, pero las ramas sensitivas se lateralizan y van a la zona de la piel, a todo el tegumento de la piel posterior, a toda la zona de la sensibilidad. Otro contenido de este triángulo de los oblicuos va a ser la arteria vertebral. Vamos a poner acá, arteria vertebral. La derecha. Acá observen ustedes la arteria vertebral, que sabemos que es rama de quién, aquí viene de abajo, rama de la arteria subclaviana. Justamente el triángulo supraclavicular, unos contenidos de la arteria subclavia. Y la arteria subclavia da dos troncos, el tiro visceroescapular y el tronco intercostal. Y esta una sale directa de la arteria subclavia, sale directo, no sale de ningún tronco. Esa es la diferencia. Pero sabemos también que ella se asciende desde el sexto, no del séptimo. Aunque el séptimo tiene su agujero, y hemos explicado que por ahí no pasa la arteria. Solamente desde el sexto asciende, como están viendo acá, hasta la primera y luego va a caminar sobre el atlas, ¿ves? En la parte del atlas, en el arco posterior del atlas, y constituye los dos elementos que están contenidos en este triángulo: el nervio suboccipital menor o rama posterior y la arteria vertebral, rama de la subclavia. Son los dos elementos contenidos en este triángulo que se ve, en la práctica se puede ver fácilmente. Podemos ver cómo descansa la arteria vertebral, que hace un callado, que asciende verticalmente, hace un callado como si fuera un codo y descansa, y después asciende para ingresar a la parte del agujero magno, para ingresar dentro de la vascularización del cerebro, que se verá después en neuroanatomía. Entonces, esos son los dos elementos de ese triángulo, y luego los nervios que hemos visto que salen de cada uno de ellos son los nervios que están en la parte profunda. Aquí no se toca pues esos músculos que son más pequeñitos, que son acá, dirá que son, esos son músculos interespinosos, que están entre vértebra y vértebra, y que no solamente están en la nuca, sino están a lo largo, están a toda la zona, hasta la zona del lumbar. Entonces esos son músculos pequeñitos, pero estamos viendo la nuca. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? Algo que no sé. Miren cómo esos tres, los músculos que llegan aquí, miren, los dos, ambos, y también llegan a la zona del axis. ¿Este es el axis? Ahí está el axis. ¿Ve? ¿Cómo llegan a esta parte? Entonces, a estos músculos, que generalmente cuando hay problemas en su motricidad, son los músculos que a veces hay pacientes que presentan, problemas a nivel cervical, y cuando se les toma la radiografía, ¿qué ha pasado? La curvatura que nosotros tenemos hacia convexa adelante y cóncava atrás se ha puesto recto, y ese es el que produce la molestia, y produce inclusive mareos. Entonces, cuando vas
al médico dice, entonces hace una terapia para nuevamente que esos músculos activen y nuevamente esa curvatura se vuelva a rectificar. Esa curvatura que tenemos, que es la curvatura cervical, que solamente es una acción, que nos permite la acción bípeda parada del ser humano. No sé si hay alguna pregunta. Está fácil. ¿Sí? Gracias. Ahora vamos a ponernos un poco más activos. Vamos a hacer un pequeño Pregúntale si vale nota, pregúntale si vale nota. Yo creo que sí. Dijo que no. ¿No? Dijo no vale. A ver, armen los grupos. ¿Vas a sumar puntos? ¿Vas a sumar puntos? No, si pierdes te disminuye. ¿Aló? ¿Sí? Todo. No, está de toda la segunda parte. Ahí está de todo lo que se puede. ¿Qué van a decir? Dijo, bueno, acá. Oye.